Estamos a 1 de agosto del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Guadalupe Zavala Palacios, de Alfonso Hernández Medina, de Juan Manuel Vázquez Martínez, de Alejandro Williams, de Alfonso Ortiz Rodríguez, de Octaviana Ramos Mendoza, de Julio García Chávez, de Maribel Rubio Hernández, y por la fortaleza de todas las familias. Pedimos también por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Carlitos López Marañón, de María Silvia, de Teresa Hernández Ramírez, de José Felipe Francisco Dominga, de Emma Reyes Martínez, de Carmen Castillo Martínez, de María Rosa Muñoz, de Fernanda Santiago Huertas, de Carlos López, de Sofía Yerandi Solís, de Alejandro López, por la salud de todos los misioneros josefinos enfermos. Quiero pedir también por Shaula Regina Herrera Galván, por Martín González y por Mari Zavala Mena. Y cantamos. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero también confiando en que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Y en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la
la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Pedimos por todos los que nos han pedido oraciones y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege tu creación en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios del libro del Éxodo. En aquellos días toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó en el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver esto, los israelitas se dijeron unos a otros: Manú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio el pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre el pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra
y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio que en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Éxodo. Yo siempre les digo que cuando Dios saca de Egipto a los hebreos, los saca porque están esclavos, los saca porque ha escuchado sus lamentos, los saca porque ha visto la opresión del pueblo, los saca para liberarlos. Los saca para que pasen de una situación de esclavitud a una situación de libertad. Los saca para que pasen de una situación de muerte a una situación de vida. Pero los hebreos están interpretando ya cuando están fuera de Egipto, ya cuando han recorrido un trecho del desierto. Ciertamente en el desierto se van a enfrentar a dificultades, a problemas, a falta de agua, a falta de alimento. Pero lo que ellos dicen es: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Como que ellos se olvidaron de que el Señor los había sacado con grandes prodigios, con grandes portentos. Y si estaban enfrentando el hambre y si estaban enfrentando la sed, el Señor no los iba a dejar, porque el Señor los acompañaba. Esto es de lo que se olvida los hebreos. Esto es de lo que se olvida Israel.
de que Dios los ha sacado para llevarlos a una tierra de libertad, para darles vida. Y entonces el Señor dice, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, y diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan para que sepan que yo soy el Señor Dios. Y esa misma tarde, una bandada de codornices cubre el campamento. Ahí tienen la carne. Al otro día, esa especie de polvo semejante a la escarcha, que no saben qué es los hebreos. Por eso dicen, Manú, ¿qué es esto? Y pues ese es el alimento que Dios les da. Que yo en algún momento les decía que sabe como a una torta de miel o a un pan de miel. Ese maná decían que así sabía. Y entonces, pues por una parte tenían ese pan y por otra parte tenían esa carne. Pero Dios tiene que obrar para que los hebreos caigan en la cuenta de que Dios no los ha abandonado, de que los prodigios no se quedaron atrás en Egipto, de que los prodigios no terminaron con el Mar Rojo, de que los prodigios no terminaron con la salida del pueblo de la tierra de esclavitud. Los prodigios van a continuar. ¿Por qué? Porque Dios va con ellos. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 77 nosotros vemos que el salmista se hace como un portavoz de las cosas que Dios ha hecho por el pueblo. El salmista se hace un transmisor de la tradición del pueblo. El salmista, vamos a decir, cómo es alguien que pone la base de la fe recordando lo que Dios ha hecho por los padres. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. Es un emisor, es un portavoz, es un heraldo de ese mensaje. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos, hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Este texto es potente porque Dios no deja a su pueblo, no deja morir a su pueblo de hambre aún en el desierto y le da eso que le llaman el maná para que se alimenten, para que no mueran. Porque Dios no ha sacado al pueblo para hacerlo morir en el desierto. Así el hombre comió pan de los ángeles, Dios les dio comer en abundancia, luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistará. El Señor va a cumplir sus promesas, una a una. Maná, tierra prometida, lugar de encuentro. Dios les ha cumplido las promesas al pueblo que les había hecho. Con la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, San Pablo dice, declaro y doy testimonio en el Señor que no deben ustedes vivir como los paganos. ¿Quién es un pagano? Alguien que no conoce a Dios, al Dios de Jesucristo. Los paganos conocían ídolos, conocían varios dioses, pero no habían llegado a conocer a Dios como Padre, a Dios, vamos a decir, pronunciado por la boca de Jesús, al Dios revelado por el Señor. No deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido doctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha abandonado a enseñar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseo de placer. Acuérdense que los paganos tenían a veces algunas prácticas que no iban de acuerdo al Evangelio. Algunas prácticas que de alguna manera pues avergonzaban a algunos que las practicaban o de pensar solamente en practicar ese tipo de actos, pues de repente no estaba bien, ¿verdad? Pues había algunos que llegaban a sacrificar humanos o había algunos que llegaban a hacer, vamos a decir, como prácticas sexuales como si fuera una alabanza a Dios o había algunos que hacían cosas terribles para agradar a los dioses.
y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues esto no corría con la forma de proceder de un cristiano. El cristiano tenía que vivir de acuerdo a Dios. Tenía que amar a su hermano, tenía que respetar a su prójimo, tenía que respetar la mujer de su hermano, tenía que cuidar su cuerpo, tenía que hacer las cosas de acuerdo al Señor. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Hay muchas cosas que Cristo nos ha señalado en el Evangelio. Y esa es la pauta de verdad que tiene que seguir todo cristiano. Y tiene que renunciar a esas prácticas antiguas que lo alejan de lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Y finalmente con el Evangelio vemos que van con Jesús, la gente pues le han dado de comer, acuérdense, 5 panes, 2 peces para una multitud de 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños, y aún así, después de que ha saciado esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, recoge 12 canastos y pues la gente pues va. Decía que Jesús se había ido porque lo querían proclamar rey. Pero cuando lo ven a Cafarnaúm, lo encuentran a la orilla del lago y le preguntan, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. ¿Cuáles eran los signos de Jesús? Que curaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, hacía caminar a los que no podían, recibía a aquellos que eran rechazados. Esos eran los signos de Dios. Hablaba del amor del Padre. Hablaba con autoridad sobre la ley de Dios. Eso como que dejó de importarles. Se fueron más por el alimento que habían comido. Y entonces les dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el alimento? Pues la palabra de Dios. Sino por el alimento que dura para la vida eterna. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién ha enviado? Pues a Jesús mismo. Y la gente le dice, fíjense, tenemos que profundizar en estas palabras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Acababan de ver un signo, el signo de la multiplicación de panes y peces. Les pareció poco. Ya habían oído de los otros signos que había hecho. Y todavía le pedían un signo más. Y les da el signo. Porque ellos van a decir, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y el signo que les da Jesús es, yo les aseguro que no fue Moisés que dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Jesús. Que se da a través de su amor, que se da a través de sus palabras, que se da a través de sus signos. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de esto que hemos escuchado del libro del Éxodo, creo que no hay que voltear el significado de cuando Dios quiere sacarnos de una situación de muerte. Porque a veces Dios nos ha librado del pecado, a veces Dios nos ha librado de malas prácticas, a veces Dios nos ha hecho que seamos hombres y mujeres nuevos, que seamos más maduros, que acudamos a Él, que nosotros optemos por cosas menos tóxicas de por las que antes habíamos optado, que tengamos ojos nuevos para relacionarnos con Él, con nuestros hermanos, etcétera. Y a veces pensamos que ese cambio de repente como que fuera negativo. Cuando yo me portaba mal no me iba tan mal en ciertas cosas, o cuando yo me portaba de tal o cual forma, de repente yo no me acuerdo que tuviera
tantas dificultades, tantos problemas. Y a veces pensamos que la situación de pecado en la que vivíamos o en la situación de opresión en la que nos encontrábamos era mejor que ahora que el Señor nos ha librado de muchas cosas. No hay que olvidar que siempre nos vamos a enfrentar a dificultades. Que nuestro camino por esta vida es un camino que de repente enfrenta problemas, que es un camino que enfrenta tentaciones, que es un camino que enfrenta retos, que es un camino que enfrenta obstáculos, que es un camino de tentación. Pero Dios va con nosotros. Dios no nos ha puesto a caminar y Dios no nos ha hecho que tengamos más madurez y que tengamos más amor en nuestro corazón y que seamos más sensibles a las necesidades de los otros. No nos ha enseñado eso como decimos en México, para darnos en la torre. O decirlo más popularmente, para hacernos daño, para molestarnos, para tentarnos. Dios nos ha sacado de las situaciones antiguas de pecado, de las situaciones antiguas de opresión, de las situaciones antiguas en que nos sabíamos como reos de algunas situaciones o de algunos vicios o de algunas cosas que no podíamos superar, para hacernos libres. Y en esa libertad que vamos experimentando, pues nos va a llegar la tentación. Pero hay que seguir adelante. No hay que interpretar como los judíos que Dios nos ha sacado para matarnos en el desierto. No hay que interpretar que Dios nos ha hecho libres para después meternos a una jaula. No. Nosotros hemos sido liberados para tener vida. Y Dios nos alimenta aún hoy a través de un pan de vida. Y nosotros decimos que tenemos este pan de la palabra y este pan de la Eucaristía. Y es el pan que nos acompaña en el camino. Y si a veces nos sentimos solos, y si a veces nos sentimos tentados, y si a veces nos sentimos con muchas dificultades, y si a veces nos sentimos que ya no podemos, acudamos a este pan de la palabra y de la Eucaristía para tener fuerza, para superar obstáculos, para ir adelante en los caminos de esta vida. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 77, nosotros, como yo les decía, que el salmista se hacía como un portavoz, como un heraldo es un que lleva un mensaje, como un mensajero de todas las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Y nosotros también tenemos que hacernos evangelizadores a través de contar lo que Dios ha hecho por los suyos. No solamente lo que hizo en la historia de la salvación, sino lo que ha hecho también en la historia de lo que nos ha tocado ser testigos, sea de otras personas, sea de nuestra propia historia. Contar esa bondad de Dios, contar esa misericordia de Dios. Nosotros tenemos que ser también portavoces de esa buena noticia, portavoces de esa salvación de Dios que no termina. Y este pan del cielo que comieron los padres antiguos, pues es un pan que Dios nos sigue dando. Un pan que Dios nos sigue dando, como les decía hace un momentito, a través de la palabra y a través de la Eucaristía. Este milagro del maná se sigue haciendo aún hoy. Incluso cuando nosotros no tenemos enfrente una Biblia, incluso cuando no tenemos nosotros la oportunidad de acercarnos a comulgar, tenemos la capacidad de recordar esas cosas, esas palabras de salvación que nos alimentan, que nos nutren, que nos fortalecen. Recordar las promesas de Dios, no solamente puestas en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, y que nos han enseñado desde muy jóvenes. Con la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, no hay que vivir como paganos, pues antes nosotros, cuando no conocíamos a Dios,
cuando nos permitíamos hacer cosas que no estaban bien, cuando nos permitíamos tener actitudes malas, cuando nos permitíamos tener en el corazón cosas que nos dañaban, cuando nos permitíamos tener cosas en el corazón que a veces nos quitaban la paz, cuando nos permitíamos hacer cosas que de repente nos robaban la calma, nos robaban la esperanza. Ya no hay que vivir así. La tentación está volver al hombre viejo. Y Dios ya nos ha enseñado, Jesucristo, el camino del hombre nuevo. Yo hace un rato que tenía una Eucaristía con los hermanos, les decía, ¿en cuántos mandamientos resumió Dios los 10? En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Con esos 2 mandamientos nosotros podemos tener un examen de conciencia para ver si estamos siendo fieles a este Evangelio de Cristo, a este Evangelio de amar al prójimo, de respetar al prójimo, de honrar a la persona de mi hermano, de hacer que tengamos una relación fraterna, de que tengamos esta caridad hacia los que sufren, de que nos compadezcamos de aquellos que están necesitando, etcétera, ¿verdad? Y no vivir como paganos. Que nos importe si alguien sufre, que nos importe si estamos peleados, que no nos importe si estamos peleados, que no nos importe si de repente nos hacemos daño, que no nos importe si a veces nos distanciamos, que no nos importe si a veces hacemos cosas que no están bien, si dañamos, si herimos, si juzgamos, si criticamos. Pedirle al Señor que no vivamos como paganos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que vivirnos de acuerdo al Espíritu. Como dice aquí, dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse de un nuevo yo. ¿Y cuáles van a ser las actitudes que vamos a tener? Pues las actitudes que tuvo Cristo. De amar al prójimo. De acercar a aquellos que se sienten rechazados. De amar a nuestros enemigos. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero hay que tener siempre esta actitud de revestirnos del amor de Dios. ¿Y esto cómo va a ser? Viviendo los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan, van a buscar a Jesús por el pan que les ha dado. Y les dice Jesús, ustedes me vinieron a buscar por el pan. Ahorita en la religión se mezcla mucho la superstición. Incluso hay algunos santos que venden las imágenes y a veces algunos, vamos a decir, artesanos o algunos fabricadores de imágenes, pues de repente les ponen cosas extrañas a las imágenes que no van con el carácter cristiano que nosotros tenemos, cristiano católico. Porque si bien un santo, nosotros honramos su vida, nosotros honramos su ejemplo de las cosas que hizo, nosotros honramos las virtudes por las cuales llegó a Cristo. Y como a través de su ejemplo, Él nos señala un camino para llegar a Jesús, pues de repente ponen cosas extrañas. Por ejemplo, a veces hay gente que se acerca a las cosas de Dios como para que le vaya bien o para que tenga prosperidad. Y a veces, por ejemplo, a las imágenes pues les ponen monedas o les ponen signos así como de riqueza. Y Dios no quiere llenar ese vacío. Eso viene por añadidura. De hecho, Jesús decía, busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se va a dar por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios es seguir portarse como hijos. El reino de Dios es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. El reino de Dios es honrar al Padre, es honrar al prójimo. El reino de Dios es vivirnos como hermanos. El reino de Dios es dejar atrás el pecado y tener actitudes de gracia, y tener actitudes de bondad, y tener actitudes de misericordia. Ese es el reino de Dios. Y cuando hagamos eso, y cuando nos preocupemos por la justicia por los demás, los bienes vienen por añadidura.
Por eso a veces nosotros andamos hambrientos, porque pensamos que en el dinero o en las cosas materiales vamos a encontrar ese pan. Vamos a encontrar eso que nos va a llenar interiormente. Y no es cierto. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Cuando nos encontramos con Jesucristo ya no nos falta nada. Podremos tener muy poco, pero no nos faltará nada. En cambio, podremos tener mucho, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Porque si no vamos a ser como estos contemporáneos de Cristo pidiéndole signos. Cuando los signos de Dios ya nos los da a través de su palabra, cuando los signos de Dios ya nos los da a través de la Eucaristía, cuando los signos de Dios ya nos los da a través de los sacramentos, cuando los signos de Dios nos los da a través del amor de nuestros prójimos, cuando los signos de Dios ya nos los da a través de la naturaleza, a través de las cosas, a través de las oportunidades de vida, a través de los talentos, a través de las cosas que nosotros vamos descubriendo todos los días y que son signo del amor de Dios. Y a veces como esta multitud, si no estamos en sintonía con Jesús y con su evangelio, vamos a creer signos. Cuando ya tenemos el montón de milagros y de cosas maravillosas que Dios hace por nosotros. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos sí creo. Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Decimos, sí creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Decimos, sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo que hemos pedido al inicio de esta celebración, le pedimos al Señor por todas estas intenciones y por lo que tengamos en el corazón. Cantamos el canto de ofertorio. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, con tu bondad estos dones. Acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y transfórmanos a nosotros en oblación continua por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no dejas de reconfortarlo, haz que sean dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.